Hoy, jueves 29 de junio de 2023, hemos conocido los datos recién publicados del indicador IPC, indicador de precio al consumo, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Es un indicador adelantado, no es el definitivo, pero suele coincidir con el definitivo, correspondiente al mes de junio. Entonces, tenemos ya pues un indicador con el que poder analizar cómo han evolucionado los precios, al menos hasta junio de 2023, y tenemos una muy buena noticia, y es que está por debajo en tasa de variación interanual del 2%. El 2% es el objetivo que pretende alcanzar las autoridades monetarias, no solo en la eurozona por parte del Banco Central Europeo, sino a lo largo y ancho de casi todo el mundo occidental. Es considerado un nivel más o menos razonable, un nivel óptimo, deseable. Antes era por debajo del 2%, recientemente lo actualizaron para que fuese simplemente en torno al 2%, así que podemos decir ya hoy, después de un año y medio en el que nos han dado la brasa con la inflación, que este episodio parece que ha terminado. Tal y como yo pronostiqué durante mucho tiempo, y también hace solo un mes, en este mismo programa, lo podéis ver, es público, es transparente, yo dije que el IPC en tasa de variación interanual en junio iba a estar por debajo del 2%. Y esto es algo que a mucha gente le sorprendía, bueno, eres muy optimista, no sé qué. Bueno, no es que sea yo muy listo, es que simplemente utilizo la herramienta analítica que he compartido con vosotros y con vosotros a lo largo de todo este tiempo. Y cuando yo decía que la inflación iba a ser un episodio transitorio, me refería a que iba a durar lo que durara las causas, que era, en primer lugar, los cuellos de botella originados después de la pandemia, y en segundo lugar la guerra de Ucrania y ese impacto en los precios energéticos. Y eso hace tiempo que desapareció, concretamente hace un año que se suavizó mucho. Entonces en España, esto conjuntamente con las medidas que se han aplicado, de las que he hablado muchas veces, el tope al gas, la reducción del precio del transporte público, del IVA para el gas, la luz, etcétera, etcétera, pues ha conducido a que España sea no solo uno de los países con menos inflación de toda Europa, sino también el primer país en bajar por debajo del 2%. Estamos hablando de un nivel que fue superado en el año 2017, en el año 2018, para que nos hagamos una idea de que ahora mismo el IPC está en unos niveles absolutamente razonables. Eso no quiere decir que tengamos que estar contentos, porque evidentemente los precios han subido mucho y también, desgraciadamente, los salarios no le han seguido, no le han ido a la zaga. Pero teniendo en cuenta que eso es un problema y que habrá que abordarlo, es una muy buena noticia que la inflación haya ya bajado a unos niveles más que razonables, ¿no? Entonces, es una parte positiva de todo este análisis, porque siempre que hablo, y lo veremos luego con algunas declaraciones de los dirigentes del Partido Popular, siempre que hablo de que hemos bajado mucho la inflación y que está muy baja, nos dicen, sí, claro, pero los precios han subido mucho. Sí, pero menos mal que no han seguido subiendo. Joder, es que una cosa es decir, la inflación ha aumentado mucho durante este último año y medio, y eso es un problema porque hemos perdido capacidad adquisitiva, ok, vale, pero otra cosa muy diferente es decir, ya no están subiendo los precios de forma tan acelerada. Llevamos casi un año, ¿no? Llevamos un año exacto en el que los precios están subiendo de media, claro, a unos niveles más que aceptables. Así que nos retrotrae pues a este momento anterior a la pandemia en el que los precios pues no generaban titulares, ¿no? Y eso es algo sobre lo que ahora comentaré, pero vuelvo a decirlo, la derecha ha metido mucho miedo con que la inflación está generando muchos problemas recientemente, cuando no era así. Muchos de ellos lo sabían, muchos de ellos no, porque utilizan herramientas analíticas que no son buenas, pero los que lo sabían simplemente han extendido como un chicle, estirado esto para hacerle daño al gobierno, ¿no? Hablar de una situación negativa pues erosiona al gobierno, y como es de coalición y son gente de derecha y quieren que se acabe y quieren que no revalide pues en las elecciones del 23 de julio, pues eso ha sido claramente una estrategia comunicativa. Pero los que hemos utilizado el rigor para analizar esto, ya lo decíamos hace tiempo, la inflación, fenómeno pasajero. Por ahí me han preguntado, quizás lo hagáis o lo estéis haciendo ahora, si esto ya es el fin o si volveremos a verlo aumentar. Luego lo comentaré utilizando un gráfico, algunas predicciones que hay por ahí, pero en principio, si no hay nada grave como otro conflicto bélico, otra pandemia, pues aunque aumente un poquito más la inflación interanual, no vamos a verla ni de lejos cercana a los niveles que la hemos visto.
Así que estamos ya en un momento mucho más tranquilo, en los que los precios van a seguir creciendo como siempre crecen en economías capitalistas, pero en unos niveles muy razonables. Venga, vamos a hincarle el diente a esta. Aquí os pongo la portada, la miniatura del vídeo del mes pasado, en el que yo ya dije, esto se ha acabado. Ya podemos hablar de que este episodio inflacionario se ha acabado, a pesar de que incluso en los últimos 12 meses los precios iban subiendo muy poco, pero como hay una manía extendida de utilizar la tasa de inflación interanual, hemos tenido que esperar todo un año, 12 meses, para que hasta los grandes titulares reconozcan que la inflación está controlada. Está controlada. Y luego hablaremos de la subyacente, que aporta pues una problemática diferente, pero la inflación normal, que es la que nos preocupa en general, porque está incluida los alimentos básicos y la energía, que nos afecta mucho, eso está controlado hoy a junio de 2023. Aquí tenéis el vídeo por si queréis ver pues lo que yo decía simplemente hace un mes, que me atreví a decir que la tasa de inflación iba a ser inferior al 2% y acerté. Yo creía que iba a ser menor incluso. Yo creía que iba a ser del 1,5%, pero ha sido del 1,9%, porque este mes de junio los precios, el IPC al menos ha aumentado en promedio un poquito más de lo normal. Ahora veremos por qué y lo expondremos en una gráfica, ¿no? Entonces, como digo, si queréis ver el vídeo, está por ahí. Y aquí tenéis, como siempre os traigo, algo que no suelen hacer los grandes medios, los economistas convencionales, y es el IPC, pero en bruto. Es decir, el mismo indicador, no ya elaborando tasas de variación mensuales o interanuales, que me parece súper necesario ojearlo así para que no nos hagan trampas ni manipulaciones. Aquí podemos ver cómo ha tenido una trayectoria ascendente, mucho más empinada, como podéis ver, hasta mitad del año 2022, y en junio del año 2022, hace justo un año, pues tuvo ya un comportamiento mucho más estable, ¿no? Sobre todo en esos meses iniciales, desde junio hasta diciembre, y es verdad que en el año 2023 ha vuelto a repuntar, pero sigue siendo un crecimiento muy reducido, razonablemente reducido, y fijaos que si ampliamos el foco y nos fijamos en los años anteriores, no solo en este último o 2 años últimos, vemos que ha habido un episodio inflacionario muy llamativo en comparación con el resto de años, el resto de trimestres, el resto de meses, y es ahí, a mitad del año 2021 hasta mitad del año 2022, estoy hablando en todo momento de la economía española, los precios se dispararon. La tónica habitual anterior, como podéis ver, era que aumentaba siempre con sus altibajos, pero de una forma reducida. De hecho, desde la crisis del año 2008 aumentaba muy poquito, ¿vale? Pero si veis, antes del año 2008 tenía un crecimiento que eran tasas interanuales del 3 y del 4%, y ahora mismo estamos en el 1,9%. Entonces fijaos que este gráfico a mí me dice mucho, me arroja mucha información de un simple vistazo, y lo utilizo a menudo para callar bocas en la inmensa mayor parte de los tiempos, porque la gente, o de las veces, porque la gente siempre dice, bueno, pero es que esto no sabemos si va a continuar así, y es verdad, no lo sabemos con total precisión, pero sí podemos asegurar que ese momento que he redondeado en el gráfico ha sido excepcional por la pandemia y luego por la crisis de Ucrania, y no lo vamos a volver a ver a no ser que haya una nueva pandemia o una crisis de Ucrania o de otro país, un conflicto bélico o algo que se le asemeje, ¿vale? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, y ya veremos cómo, y ya veréis cómo en el futuro se confirma lo que estoy diciendo. Y ya no es solo lo que digo yo, que los grandes organismos que se encargan de predecir la inflación están de acuerdo con este escenario que os estoy describiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ha pasado ya, pues con el foco puesto, con el zoom puesto en estos 2 últimos años. ¿Qué ha pasado en junio con este indicador adelantado? Pues que ha aumentado un 0,6%. Eso es más de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, pero tampoco es algo exagerado, ¿eh? Quizás aquí en este gráfico no se pueda observar bien, pero en este sí. Este es un gráfico extraído directamente. Todos estos son datos del IPC, del Instituto Nacional de Estadística, pero los gráficos los suelo elaborar yo. Este no, como ya lo ofrece la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, pues lo utilizo. Fijaos que en el mes de mayo hubo
un estancamiento del IPC, y en el junio ha habido un 0,6%, que es lo mismo que hubo en abril, que es un poquito menos de lo que hubo en febrero, pero más de lo que hubo en enero, en diciembre, en noviembre, en octubre e incluso en agosto. Y sobre todo que en julio y en septiembre, cuando bajaron los precios, ¿no? O el IPC, que es un promedio de todos ellos, de los productos básicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que preocupar? No, porque como os estoy comentando, en abril y en febrero, que son meses muy recientes, ha habido incluso un crecimiento igual o superior. Entonces, no es para preocuparse. En junio suelen aumentar los precios debido a las olas de calor, a que se utiliza mucho más la energía para enfriar pues, los hogares, los espacios, climatización. Entonces, eso tiende a empujar arriba los precios de la electricidad, entre otras cuestiones en las que no me interesa de centrarme. Entonces, simplemente para que lo tengamos en cuenta, que no es esto una estabilización de los precios. En junio ha habido un repunte que ha sorprendido en comparación con mayo, pero que no tiene por qué ser en absoluto preocupante. Por eso yo decía que la tasa de variación interanual en junio iba a estar en torno al 1,5%, eso es lo que yo creía, y ha sido del 1,9%. Bastante más o algo más debido a esto que os estoy comentando, ¿no? Y claro, ya cuando los grandes medios de comunicación, los economistas convencionales utilizan la tasa de variación interanual, resulta que ya si les coge todos los meses de esa meseta, más o menos que tenéis ahí dibujada en el gráfico, y dicen, ostras, pues 1,9%. Eso es lo que la inflación ha bajado y se sorprenden, ¿no? Es como, ostras, no nos lo esperábamos, ha bajado muchísimo. A ver, no hacía falta más que ver este mismo gráfico y compararlo con la de los meses anteriores. Es decir, si estamos cogiendo los 12 meses y los 12 están en la misma meseta de ese gráfico, pues entonces el incremento no va a ser elevado. Si coges ya uno de los meses que están en la colina antes de llegar a la meseta, entonces vas a notar un aumento importante, ¿vale? Entonces, esto simplemente para decirlo. Sé que soy muy pesado, los que me sigáis desde hace tiempo os aburriré con esto, lo sé, pero creo que es importante recordarlo. Vamos a ver, la tasa de inflación interanual, que es lo que se suele utilizar, como estoy comentando, está en el 1,9%. En este gráfico podéis ver en comparación con cuál era esa misma tasa antes de la pandemia, y fijaos que a lo largo de 2017, a lo largo de 2018, estaba por encima del 1,9%. Importante, porque en el año 2018 y 2019 a nadie le preocupaba el incremento de los precios, porque eran bastante reducidos y aceptables. Bien, pues en junio de 2023 ahora mismo los tenemos incluso por debajo. Y eso es importante, ¿eh? Los precios han subido mucho, sí, pero ahora su crecimiento está controlado. Importantísimo. Ahora hablaremos también de la inflación subyacente, que como veis está ahí dibujada detrás o con otro trazo en ese gráfico. Pero antes de ello me interesa hacer la comparación con Europa, con los países de la eurozona y en general de la Unión Europea. ¿Por qué? España ha sido durante todos estos últimos meses el país que menor inflación tenía, o el segundo o tercero que menor inflación tenía. No podemos hacer todavía la comparación con los meses, con el mes de junio, con los otros países, porque tardan un poquito más la mayoría de ellos en publicarlo. Pero estamos en condiciones de asegurar que si no somos el país en junio con la menor inflación de todos, vamos a ser el segundo o el tercero, ¿no? Y como digo, por debajo del 2% el límite, el objetivo del Banco Central Europeo. Ahí tenéis otros países en los cuales ya sabéis cuáles son, sobre todo los del este de Europa, los bálticos, los cuales todavía la inflación está por encima del 10%, en otros por encima del 8%, los Países Bajos por encima del 6%, Alemania por encima del 6%, y eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque en España tengamos la inflación controlada desde hace 12 meses, en otros países todavía no la tienen tan controlada, pero sí que está bajando. Si hiciésemos el mismo análisis riguroso que estoy haciendo para España con los otros países, veríamos que también está bajando y que en los últimos meses los precios crecen de una forma mucho más moderada. Pero como ha subido mucho más y tardan más tiempo en bajar, pues en esos países la tasa de inflación interanual, contando los últimos 12 meses, sigue por encima del nivel objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que como el Banco Central Europeo se tiene que preocupar también por esos países, y como su lógica ortodoxa, totalmente absurda, pero es la lógica que siguen, es que los tipos de interés los van a aumentar
o van a mantenerlos altos mientras la inflación sea elevada, por encima de ese 2%, significa que nos van a seguir aumentando probablemente los tipos de interés. Aunque como yo ya adelanté en un vídeo de la semana pasada, lo hará muy poquito, con algunos pasos en adelante, pero muy poquito, 0,25%. En cualquier caso es una mala noticia, porque en España, incluso siguiendo su propia lógica ortodoxa, no haría falta seguir aumentando los tipos de interés porque ya estamos por debajo del nivel objetivo. Así que, ¿por qué demonios no lo van a bajar? Bueno, porque somos una unión monetaria y tienen en cuenta todos los países, sobre todo Alemania, obviamente, que es el país rector líder de la eurozona, y lo que van a hacer, como os estoy comentando, es preocuparse por esos países según su absurda lógica, ¿no? Ya sabéis que desde mi lógica heterodoxa, por parte de, utilizando planteamiento de la teoría monetaria moderna, yo no hubiese aumentado el tipo de interés absolutamente nada, igual que tampoco lo ha hecho Japón, y tiene una tasa de inflación por debajo de la nuestra, incluso, ¿vale? Entonces, eso es para que quede ahí, pero la estrategia ortodoxa de esta gente sería, oye, pues si ya estamos por debajo del nivel objetivo, no hace falta aumentar los tipos de interés, incluso los podemos reducir, pero no va a ocurrir porque estamos en una unión monetaria y se quieren preocupar también por otros países en los que, aunque está bajando la inflación, todavía no lo ha hecho tan rápido como en España, ¿no? Y aquí os traigo un tuit del portavoz de Economía del Partido Popular, que ya me he metido con él en más de una ocasión en este programa, que es Juan Bravo, porque lanza unos comentarios y hace unos análisis que son vergonzantes. O sea, que dan mucha pena. Y aquí tenéis uno que lo voy a leer literalmente para que os riáis conmigo y también para que sepamos adelantarnos a las críticas que nos van a hacer por parte de la derecha, ya que ahora ya no pueden hablar de que España tiene un problema de inflación, porque es la más baja o casi la más baja de toda Europa. Ahora lo que nos vienen a decir es lo siguiente. Leo literalmente. En 2021 engordé 5 kilos, en 2022 4 y en 2023 3. ¿Adelgazo porque cada año engordo 1 kilo menos? No, peso 12 kilos más. Lo mismo con los precios, no bajan, sino que crecen menos. La inflación acumulada desde enero de 2021, cuando empezó la escalada inflacionaria, es del 14,5%. Que a mí esto me hace mucha gracia porque ya es que retuercen los datos para que sea arroje una imagen negativa, ¿no? Por ahí he visto por Twitter a alguien haciendo el acumulado desde 1980 diciendo, ostras, desde 1980 los precios han aumentado un 400 y pico por ciento, cuidado, ¿no? Claro, si tú te coges de mucho tiempo en el atrás, pues al hacer el acumulado, que es todo lo que han aumentado los precios desde entonces, es muy elevado. Pero como bien respondió aquí Yago Álvarez, os traigo el mismo tuit, le dijo, oye, que es que incluso mirando la acumulada, España está entre los países con menos incremento en los precios. Aquí lo podéis ver, desde marzo de 2021 los precios en España han aumentado en torno al 13%, mientras que en otros países han aumentado más del 33%. Y en cualquier caso, en los países en los que menos ha aumentado ha sido del 11%, ¿no? Entonces, estamos en un nivel privilegiado, incluso en comparación con otros países. Porque, insisto, lo importante no es que ver cuánto han aumentado los precios, que sí, que han aumentado muchísimo, eso ya lo sabemos, y es algo muy negativo para sobre todo las clases populares, pero ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, para ver si vamos bien, mal o regular, lo que hay que hacer es compararse con el resto para ver si está creciendo más o menos que el resto. No para decir que ha engordado mucho, como utilizaba esa metáfora. Pues claro que sí, todos los países han engordado mucho, pero España ha engordado menos que la mayor parte de sus vecinos. Así que fuera esa trampa, fuera ese bulo que utiliza la derecha. No suelo traer bulos aquí en medio del análisis, pero este me ha parecido muy pertinente porque era fácil de recoger y bueno, está aquí más que desmontado con esta misma tabla de Yago. Y aquí vamos a ver la descomposición, y ya vamos terminando, del IPC en España. Aquí podéis ver cuál es la descomposición hasta mayo, que es lo único que tenemos hasta el momento. Ya sabéis que el IPC definitivo no lo tendremos hasta las 2 primeras semanas de julio, pero también podéis ver una proyección por parte de BBVA Research, ¿no? Y entonces podemos hacernos una idea de qué es lo que está previendo pues este tipo de organismos, ¿no? En cualquier caso, por decirlo muy rápidamente con un simple vistazo al gráfico, aumentó muchísimo el IPC, que es la línea negra, por la energía. La energía son las barras amarillas que en un determinado momento se acabaron extrapolando, acabaron contagiando a otros productos como la comida, que para hacer comida necesitas energía, y otro tipo de productos industriales, otros servicios que también necesitas energía. Entonces, si la energía se te encarece todo, ¿vale? Así de sencillo. Esto también para
aprovechar para reírnos de aquellos análisis que dicen que la inflación es consecuencia de haber creado dinero o de mayor demanda. No tiene nada que ver, es algo tan sencillo y tan fácil de comprender como que la energía aumentó mucho de precio y necesitas energía para producir cualquier cosa, sobre todo alimentos, porque los fertilizantes están producidos por gas sobre todo, ¿no? Entonces fijaos que en el momento en que empezó a bajar el IPC fue sobre todo por lo mismo, por la que la energía empezó ya a reducir su precio y como podéis ver hasta la línea que es hasta donde tenemos los datos reales, también porque los precios internacionales de la alimentación han bajado, se han ido extrapolando poco a poco a los alimentos aquí en España. E incluso, pues la inflación subyacente, que sería la barra roja, también está bajando. Y lo que se prevé en el futuro es que estos dos últimos componentes sigan bajando, pero poquito, pero sobre todo baje mucho la alimentación de precios. Quiere decir, recuerdo, que es que se moderen los precios, ¿vale? Que a veces hablando tan rápido, pues no somos del todo precisos con las palabras. Pero lo que quiere decir es que los precios van a seguir aumentando, pero cada vez a menor ritmo. En cualquier caso, la clave que podéis ver ahí es que se prevé que aumente un poquito, pero que no llegue ni al 3% o al 4% interanual, porque ya los precios de la energía no van a seguir reduciéndose. Entonces a lo mejor se estabilizan y ya, bueno, pues eso es algo que no te va a tirar hacia abajo la tasa interanual del IPC. Y vamos ya con la subyacente, algo más o menos rápido, lo vamos a hacer porque esto es más de lo mismo y no me interesa repetirme, aunque sé que lo hago y sé que me extiendo mucho siempre en cuestiones que ya conocéis de sobra, pero bueno, aquí tenemos la subyacente con el último dato que ha aumentado un poco, ahí lo podéis ver, entonces la trayectoria que vemos no es de meseta, sigue siendo de colina, pero tampoco es algo que nos debería preocupar, porque por lo que digo siempre, la inflación subyacente va con cierto retraso, aparece más tarde que la del IPC cuando el episodio inflacionario es provocado por los precios de la energía, entonces ha empezado más tarde y acabará más tarde. Parece que quizás por los beneficios empresariales esta vuelta a la normalidad está tardando. Ahora haré algún comentario al respecto, pero desde luego por culpa de los salarios no es. Culpa de los salarios no es porque están desgraciadamente estancados, creciendo muy poquito, y eso es un problema para la gente, pero viene bien para que la inflación no se descontrole y no siga aumentando. Aquí podéis ver la tasa de variación intermensual para que veáis que ha crecido un 0,5%, que no está mal, pero está por debajo de la que vimos en abril, de la que vimos en marzo, de la que vimos en febrero y así hasta atrás hasta octubre, exceptuando en enero porque se redujo el IVA de los alimentos básicos. Entonces, sí, la inflación subyacente sigue creciendo, pero ya bastante más moderado que antes, de una forma más moderada que antes. Y esto es lo que miran al fin y al cabo los bancos centrales a la hora de establecer sus políticas monetarias, es decir, para reducir o mantener los tipos de interés y no seguir aumentándolo, se fijan más en la inflación subyacente que la inflación nominal, la general, ¿no? Entonces, aquí podéis ver en este gráfico cómo la línea roja, que sería la inflación subyacente para la eurozona, se resiste a bajarse, se resiste a reducirse. La de Estados Unidos está ahí más o menos estancada, pero con cierta tendencia a reducirse, y la de el Reino Unido sigue aumentando, que es algo que cabría analizar en otro vídeo, en otro momento, porque por lo que he leído, que no ha sido mucho, parece que ahí sí se está produciendo una especie de espiral salarios-precios. Tiene la economía del Reino Unido muy especial, sobre todo desde que salió de la Unión Europea, y parece que ahí tienen un comportamiento absolutamente anómalo, pero como digo, no lo he estudiado a fondo, veremos si lo haré en el futuro. El caso es que, para ir terminando, aquí tenemos un gráfico de los últimos datos publicados para mayo un indicador para medir los precios industriales y se vuelve a ver cómo siguen bajando, Llevamos ya pues un montón de meses y lo podéis ver, 9 meses en los que los precios de los productos industriales, de la industria en general, sigue bajando. Eso es una buena noticia, nos da señales de que esto no va a volver a esos niveles tan elevados que hemos visto hace poco. Y aquí tenéis el último gráfico que os quería traer, que es del propio Fondo Monetario Internacional, un organismo que no es en absoluto nada comunista o heterodoxo, pero que está ahora señalando, como también ha hecho la OCDE, el Banco Central Europeo, incluso el Banco de España, a los beneficios empresariales de originar la inflación. Y os leo literalmente su tweet, eso es de su cuenta oficial del Fondo Monetario Internacional en inglés, que lo he traducido aquí para que lo veáis, y leo literalmente: el aumento de las ganancias corporativas, beneficios empresariales,
fue el mayor contribuyente a la inflación de Europa en los últimos 2 años, ya que las empresas aumentaron los precios por encima de los costos de la energía importada. O sea, que es que está todo dicho. Encima hablan de los últimos 2 años, la barra roja, ahí sería en el gráfico los beneficios y para toda Europa, y solo los costes laborales sería la barra azul, que está muy reducida. Entonces lo que nos está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional es que la inflación, pero fijaos que lo dice claramente, dice, fue el mayor, o sea, las ganancias corporativas fue el mayor contribuyente. O sea que a veces cuando por ahí se dice, no, pero que los beneficios empresariales están aumentando como consecuencia de que aumentan los precios, que yo eso es algo que la verdad es que es muy criticable, pero bueno, en cualquier caso, legítimo pensar así, pero es que el Fondo Monetario Internacional ya está diciendo que no, que los beneficios contribuyen, es decir, que son la causa de que los precios aumenten. ¿Vale? Entonces, esto da para un análisis mucho más detallado en el que no me quiero detener aquí. Es solo para que no olvidemos que si la inflación no está reduciéndose tan rápido en Europa, incluyendo España, es porque las empresas siguen aumentando los precios, aprovechándose de este contexto en el que no les sale tan caro en términos sociales, en términos de imagen, aumentar los precios, lo siguen haciendo para ganar dinero, para enfrentarse a este episodio inflacionario, ellas también, ¿no? Como empresarios y empresas en general, ¿no? Entonces me vengo aquí para concluir y ya terminaría. Pero no quiero insistir más en esto, que si no se hace todo muy largo. El IPC en junio ha bajado por debajo del 2%, que es el límite, es el objetivo del Banco Central Europeo. Así que en España podemos ya decir bye bye a este episodio inflacionario que, como yo ya dije hace mucho tiempo, iba a ser transitorio. Una vez se disiparan y eliminaran las causas que habían provocado el episodio, pues la inflación también se iba a disipar, se iba a eliminar. Entonces eso, insisto, no quiere decir que estemos para tirar cohete, pero sí que hay que celebrar que no siga aumentando. Recuerdo que los años 70 y 80 los episodios inflacionarios se mantenían durante mucho más tiempo, en parte por el crecimiento de los salarios y en parte también por los beneficios empresariales que en ese momento apenas habían sido estudiados y sobre todo señalados y culpabilizados, ¿no? Así que estamos ahora mismo en España en un buen momento de cara además a esas elecciones del 23 de julio. Ya sabemos que lo importante es más el relato que los datos de cara a estas cuestiones electorales, pero lo que está clarísimo es que España, dentro de lo que cabe, lo ha hecho bastante bien. Ha tenido también viento a favor, quiero decir, las energías renovables sobre todo, y no depender tanto del gas ruso, pero en cualquier caso ha habido políticas propias que han ayudado a reducir la inflación mucho antes que otros países europeos. Y sobre esto ya he hablado largo y tendido sobre ello. Y ya está, es simplemente tener en cuenta, no sé si seguiré trayendo a este programa, pues datos sobre el IPC, a no ser que tengamos una sorpresa. Yo creo que ya podemos dar por finiquitado, carpetazo al asunto y decir, el episodio inflacionario ya ha terminado. No hay que estar todos los meses analizando cómo ha ido el IPC. Así que yo por mi parte lo voy a dejar aquí, a no ser que haya alguna sorpresa en los meses siguientes. Y concluyendo con lo que he dicho. En España la inflación ya está por debajo del límite objetivo, está por debajo de algunas etapas del año 2018 y 2017 y 2019, como comentaba antes, así que estamos ya en una situación normalizada, en una situación que nos recuerda mucho más a los años anteriores de la pandemia, en los que la inflación no generaba grandes titulares. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.